Hola, soy la profesora Natividad García y me encuentro nuevamente en este canal para brindarles un nuevo contenido, que en este caso son las reacciones químicas. Quiero comenzar con una frase que viene muy acorde al tema, que dice que la vida es una reacción química que solamente requiere de equilibrio para llegar al punto perfecto. ¿Qué es una reacción química? Bueno, las reacciones químicas son consideradas como un reordenamiento de los átomos de la sustancia para que se combinen y formar otras con nuevas características, nuevas propiedades. Las propiedades que van a adquirir esas nuevas sustancias tienen que estar acorde a las que le dan origen. Nunca pueden ser muy diferentes porque precisamente de eso se trata, de una relación, diríamos, genética. La nueva sustancia tiene que ver mucho con las que le dan origen. Las reacciones químicas son representadas a través de ecuaciones químicas. Es la simbología de la realidad que existe plasmada en el pizarrón en este caso. Siempre va a haber dos partes. Los reaccionantes separados de los productos. Hay un tema que yo quisiera referirme para aclarar. Generalmente, cuando en el lado izquierdo hay un solo reaccionante, piensan que de este lado está el producto. No se olviden que los reaccionantes y los productos no están dados por la cantidad, sino por la posición. Siempre los reaccionantes, los que reaccionan, están primero y el producto de esa reacción está al final. No se olviden que en una ecuación química siempre debe quedar balanceado de un lado y del otro las cantidades de los elementos o sustancias que intervienen en ella, para cumplir con la ley de la conservación de la masa. ¿Qué significa? Que tiene que haber la misma cantidad de átomos de un lado que del otro. Ojo, muchas personas piensan que cuando hay un solo reaccionante, o sea, una sola sustancia en el lado izquierdo, ese se convertiría en el producto. No, el producto y los reaccionantes no viene dado por la cantidad, sino por la posición. Siempre los reaccionantes están antes porque ellos reaccionan para obtener un producto final. Cuidado con esto. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo específico, muy sencillo. Un metal, el sodio en este caso, reaccionando con el oxígeno se escribe O2 porque es una molécula diatómica, se obtiene óxido de sodio. Este óxido podemos catalogarlo como un óxido metálico, uno de los compuestos que estudiamos en el capítulo anterior. Si nos damos cuenta y comparamos el antes y el después de esta reacción, o sea, reaccionantes y productos, vemos una diferencia en cantidades. O sea, no cumple con la ley de la conservación de la masa. Y esto hay que resolverlo, no se puede quedar así. Por eso les decía que en una ecuación química siempre hay que balancear si no quedara balanceada de antemano. ¿Sí? O sea, ¿qué significa balancear? Equilibrar. Que tanto de un lado como del otro haya la misma cantidad de átomos de cada elemento que interviene en la reacción química. Yo siempre les doy un orden para que facilite esta operación. Primero se balancea el metal, después se balancea los no metales, siguiente el hidrógeno y por último debe quedar balanceado el oxígeno. Con este orden pueden facilitar esta operación. Comenzamos por el sodio. El sodio, que es el metal en este caso. Hay un sodio y aquí hay dos. Vamos a ubicar coeficiente. ¿Por qué no le podemos poner un 2 aquí?
No podemos porque el sodio no es molécula diatómica como pasa con el oxígeno. Estaríamos violentando la fórmula del compuesto o del elemento. Entonces no podemos hacer eso. ¿De qué nos vamos a valer? De coeficientes. Coeficientes son los numeritos grandes que ponemos delante. Decimos un sodio, aquí hay 2, le ubicamos un 2. Este método de balanceo se llama método por tanteo, que posibilita ir cambiando según nos convenga para poder llegar al resultado final o correcto. Ya vemos que tenemos 2 sodios y 2 sodios. Sin embargo, vamos al oxígeno. Aquí no hay metal, no hay hidrógeno, vamos directamente al oxígeno. Fíjense que comencé con una ecuación muy sencilla. En este caso, el oxígeno, en el lado de los reaccionantes, tiene 2 átomos, pero aquí tiene solamente 1. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Como aquí hay 2 átomos, vamos a ubicarle un 2 delante de todo el compuesto. Delante de todo el compuesto. No podemos ubicarle el coeficiente en medio del compuesto porque estaríamos cortando el compuesto. Entonces, al ubicar el coeficiente, que es el numerito que se ubica delante del compuesto, afecta a todos los elementos que forman parte de él. Entonces, ahora tenemos, sí, es verdad que tenemos 2 aquí, 2 oxígenos, 2 por 1, 2 oxígenos, pero ahora ¿qué pasó? Que se afectó el sodio. Ahora aquí tengo 4 y aquí tengo 2. Este método me posibilita poder borrar y ubicar el número correcto. En este caso, como aquí tengo 4, puedo borrar este 2, o tengo que borrar ese 2 y ubicarle el número o el coeficiente correcto, que es 4. Ahora ya comparando, podemos ver que hay 4 sodios, 2 por 2, 4 sodios. 2 oxígenos, 2 por 1, 2 oxígenos. Y así queda balanceada la ecuación, cumpliendo con la ley de la conservación de la masa. Pudiéramos ver otro ejemplo. Hemos formado aquí un compuesto que es clasificado como óxido metálico. Ese óxido metálico, si lo relacionamos con agua, ese óxido metálico, si lo relacionamos con agua, vamos a obtener el compuesto correspondiente, que sería hidróxido. O sea, óxido metálico más agua da hidróxido. En este caso, vamos a ver si la ecuación quedó balanceada. No se olviden que no podemos pasar a otra ecuación si no hemos comprobado que realmente está balanceada. En este caso, como ya les dije, comenzamos por el metal. Aquí hay 2 sodios y aquí hay 1. Entonces ubicamos un 2 delante. Cuando vamos al siguiente elemento, que sería el hidrógeno, hay 2 hidrógenos y este 2, como afecta a todo el compuesto, 2 por 1, 2 hidrógenos. Vemos que está balanceado. Al último elemento, que en este caso siempre va a ser el oxígeno, vamos a comprobar si está balanceado o no. De este lado hay 2 oxígenos. Tenemos que tener cuidado porque generalmente cuando el mismo elemento está separado en compuestos diferentes, pues no lo vemos y decimos que hay un solo aquí o uno solo aquí. No, hay 2. Este más precisamente hace la suma de esos 2 elementos iguales. 1 y 1 son 2. Por lo tanto, aquí yo digo 2 por 1 porque el número que se pone delante, el coeficiente, multiplica 2 por 1, 2 oxígenos. Y ya queda balanceado. Quedando en evidencia que también cumple con la ley de la conservación de la masa. No puede quedarse sin cumplir esta ley. Hay muchos más tipos de compuestos que pudieran hacer una relación y formar nuevos compuestos, o sea, nuevas reacciones químicas. Sin embargo, creo que con estos 2 ejemplos queda en evidencia que la formación de nuevos
de nuevas sustancias o nuevos compuestos da lugar porque los elementos o compuestos que han reaccionado anteriormente tienen que ver con el producto final. Con este contenido me despido, no sin antes agradecer la atención prestada y espero que les haya servido para su conocimiento y su desarrollo en la vida. No se olviden que la química es una de las materias que está presente en nuestro diario vivir. Muchas gracias, soy la profesora Natividad y espero haber tenido buena química con ustedes. Gracias.